Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta primera parte del curso. En este primer bloque te voy a enseñar cómo funciona el proceso de compra de prácticamente cualquier persona en prácticamente cualquier producto y cómo podemos adaptar esto a nuestro restaurante. Entonces es importante que pienses como pensamos los mercadólogos para que entiendas cómo puedes llevar un proceso de venta correctamente. Y esto es importante porque si no entiendes cómo funcionan las ventas, el por qué compran tus clientes, es difícil que vayas a hacer una publicidad efectiva. Entonces es importante que entiendas cómo funciona el proceso de compra en tu restaurante y además te voy a enseñar precisamente en este bloque cómo aplicar este conocimiento de manera práctica en las estrategias de publicidad para tu restaurante. Recuerda que aquí lo importante es aplicar todo. Así que vamos a la primera parte. Como decía, lo importante es que pienses como un mercadólogo. Para vender cualquier producto debes de saber cómo darlo a conocer. La diferencia entre los restaurantes más conocidos y los menos conocidos no es su comida, sino el cómo se dieron a conocer. Si te has dado cuenta, la última vez que fuiste a un restaurante nuevo, no de los que vas siempre normalmente, o sea, ponte a pensar, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un restaurante nuevo? Vamos a decir en el último mes, en los últimos 2 o 3 meses. Si bien te fue, bueno, has de haber ido probablemente a un restaurante nuevo, pero en general todas las personas ya tenemos definido el restaurante al que queremos ir. Y si te pones a pensar con más detenimiento, te darás cuenta que las formas en las que te enteraste de ese restaurante no necesariamente fue por su comida, sino probablemente porque alguien te lo recomendó, porque pasaste por ese lugar y lo viste atractivo. En fin, fueron muchas otras variables por las que decidiste ir a ese restaurante en primer lugar o pedir en ese restaurante en primer lugar, más que por la comida, por una sencilla razón. La comida, a pesar de que pudiera estar buena o pudiera no estar buena, pero la comida, tú como cliente no sabes si realmente esa comida está buena o no hasta que la pruebas. Y obviamente esto es algo muy subjetivo. Hay comidas que probablemente a ti te pueden gustar y a mí no. Viceversa, hay personas que les gustan, no sé, las pizzas. Desafortunadamente hay personas a las que no les gustan las pizzas. O sea, las razones por las que te puede gustar o atraer un restaurante son muy variadas. Entonces, recuerda que aprender a utilizar cualquier plataforma de publicidad es sumamente sencillo. Esto lo vas a ver en el curso claramente. Pero lo difícil no es eso, lo complicado es hacer que los anuncios vendan. Es por eso que es importante que entiendas el por qué compran y cuáles son las fases de compra de tus potenciales nuevos clientes que vas a obtener a través de una publicidad efectiva. Ahora, el primer concepto que debes de entender es el viaje del comprador. En este pequeño bloque te voy a dar 2 conceptos importantes y el primero es el viaje del comprador. Te voy a explicar qué significa esto. Si te pones a pensar, todos compramos por distintas razones, pero nuestro proceso de compra en esencia es siempre el mismo y a esto es a lo que se le llama Buyer's Journey o proceso de compra o viaje del comprador más bien, que son todas aquellas etapas por las que pasamos antes de comprar cualquier producto. Obviamente hay productos que son más complejos que otros, por lo tanto el viaje de compra es más largo. No es como que mañana dices, me voy a comprar una camioneta y ya sabes a qué agencia vas a ir, qué coche vas a comprar y cuánto dinero te vas a gastar. Normalmente, si ya llegaste a tomar esa decisión, es que previamente ya pasaste por varias etapas. Lo primero que te tuviste que haber dado cuenta en este ejemplo, para ponerlo de manera análoga, en este ejemplo del carro, lo primero que tuvo que haber pasado es que te diste cuenta por alguna razón que querías un carro o que te hacía falta, ya sea porque vas al trabajo todos los días y pues es inconveniente para ti tomar transporte público, o porque, no sé, tienes muchas citas con chicas o chicos y necesitas moverte y es más seguro. En fin, habrá una infinidad de razones por las que primero te diste cuenta que querías o necesitabas un carro.
¿vale? Esa fue la primera etapa. En la segunda etapa entonces comenzaste a considerar opciones de carros, te empezaste a ir a varias agencias o probablemente investigaste por internet o le preguntaste a algunos amigos que tenían más experiencia, en fin, hubieron varias razones o varios ángulos o información en general que estuviste buscando para empezar a considerar comprar ese coche. Y después lo que probablemente pasó es que una vez que ya encontraste el coche o los coches, las opciones de coches que se ajustan a tus necesidades o deseos, empezaste a tomar una decisión de compra y eso ya está basado en otros factores como la oferta que te hagan los vendedores, ¿vale? Entonces esa es una metáfora, bueno, no realmente metáfora, pero es un ejemplo claro de cómo funcionan las fases de compra. Entonces te las voy a ejemplificar en esta diapositiva. La primera etapa es la de descubrimiento. Me entero que el producto existe y esto pasa porque el mensaje que me llega resuena conmigo. Aquí la clave es algo a lo que llamamos hook o gancho, que cuando tú entiendes por qué determinados clientes compran tu producto, les puedes dar un gancho, es decir, algo que les llame la atención. Vamos a suponer, regresando al ejemplo del carro, vamos a suponer que trabajas en una oficina de 9 a 5, todos los días vas al trabajo y algo que obviamente te molesta es el hecho de ir en transporte público porque pues llegas tarde. Y bueno, tienes ciertos detalles como que, bueno, trabajas en una oficina, debes de llegar a tal hora, hay ciertas cosas que empiezas a identificar, como bueno, te sale probablemente más barato el hecho de ir en carro en cuanto a gasolina que pagar el transporte público. Empiezan a haber ciertos detalles que dices, me quiero comprar un coche, ¿vale? Si el vendedor o la agencia en este caso entiende cuáles son los motivos que te podrían llamar la atención a ti para darte cuenta de si quiero un coche, eso es lo primero que ellos van a anunciar. Las agencias lo que van a hacer es como decir, bueno, por ponerte un guión súper burdo y no bien elaborado, pero para que entiendas el concepto, vamos a decir que ellos en su primer publicidad, en su primer anuncio, lo que hacen es mostrarte a una persona de corbata que va a la oficina y lleva un determinado coche que cumple con ciertos requisitos y entonces cuando tú ves ese anuncio te empiezas a identificar con él porque dices, a mí también me pasa lo mismo, ¿ok? Ahorita te voy a decir cómo trasladamos esto a un restaurante, pero eso es lo primero que quiero que entiendas. Aquí la clave es qué mensaje le tengo que entregar a las personas para que resuene con mis clientes potenciales. La segunda etapa es la de consideración, como te decía anteriormente. Empiezas a considerar opciones y a tratar de convencerte de comprar alguna de esas opciones y alguna cosa estás buscando que te dé ese empujoncito para decir, esta es la opción que más se ajusta a mis necesidades. Aquí la clave es dar varios ángulos del mismo producto. Entonces, volviendo al ejemplo del coche, si bien no una sola cosa no es la que me va a convencer, hay una cosa principal que es la que probablemente me está haciendo ruido, que puede ser el caso de que pues llego tarde al trabajo o que me estoy gastando mucho dinero, etc. Y entonces aquí lo que debo de hacer es dar primero con ese, vamos a decir, esa motivación, ese deseo, esa necesidad, ese problema que tiene mi cliente. Y entonces lo que voy a hacer es mostrarle, en primer lugar, esa publicidad o una publicidad que esa persona se puede identificar. Y posteriormente voy a hacerle anuncios de distintas otras cosas que terminen de convencer a esta persona, ¿vale? En tercer lugar, tenemos ahora sí la etapa de compra. Entonces, ya una vez que le mostré varios ángulos de mi producto, o en este caso del coche, lo que tengo que hacer es justificarlo de manera lógica para comprarlos. Como, bueno, emocionalmente digo, bueno, me hace falta un coche,
llego tarde al trabajo o necesito transportarme para ir a comprar la comida porque se me hace difícil ir a hacer despensa, etcétera. Entonces, después de que ya decidí eso, lo siguiente es justificarlo de una manera lógica para mí. Entonces dices, bueno, ya sé que necesito ese coche, tengo tanto dinero, este coche se ajusta a mis necesidades, lo puedo comprar por la oferta que me están haciendo. Y aparte tiene tal motor, tiene tantas puertas. Empiezo a buscarle muchas otras razones para justificar mi deseo de compra original, y ahí es donde entra el cómo hacerle una buena oferta, y esa es precisamente la clave de esta etapa. Y por último tenemos la etapa de evangelización, que aquí lo que hacemos es hacer recomendaciones y recompra, es decir, una vez que yo ya compré mi producto, si tuve una buena experiencia y aparte de esa experiencia es consistente, lo voy a recomendar. Ahora, ¿cómo trasladamos esto a un restaurante? En la etapa de descubrimiento, como te decía, lo primero que hay que encontrar es ese anuncio, ese producto de nuestra carta que pueda llamarle la atención a la mayor cantidad de personas dentro del grupo al que yo quiero llegar. No, a pesar de que vendes comida y todos comemos, eso me queda clarísimo y creo que a todos nos queda claro. Es importante entender que tu restaurante no le va a vender a todo el mundo. Eso es imposible. No toda la gente de tu ciudad va a ir a tu restaurante jamás. O sea, vas a tener un mercado al que te tienes que dedicar y así funciona. Entonces, esto así ha funcionado durante cientos de años, así que no trates de decir, bueno, yo le sirvo a todo el mundo porque vendo pizzas y todo el mundo come pizzas. No es cierto. No todo el mundo compra pizzas, no todo el mundo come hamburguesas, no todo el mundo compra por las mismas razones. Entonces, lo primero que debes hacer es definir a quién le vas a llegar, que ahorita te lo voy a explicar con más detalle, y cuál es eso, cuál es ese producto por el que te va a descubrir. Una vez que ya sabes qué es lo que le vas a decir primero, lo que hay que hacer después es volver a mandar publicidad de los distintos ángulos de tu restaurante que podrían convencer a esa persona. Entonces, si lo que yo estoy buscando como clientes, vamos a decir, es comida rápida, bueno, me debes demostrar otros ángulos que me pudieran convencer, como que queda cerca de mí, que es un lugar higiénico, que me atienden bien, que me atienden rápido, obviamente, porque eso es importante para mí, etc. En tercer lugar, debes demostrarle a la gente que te deben de comprar a ti y en este momento por alguna razón, ¿vale? Y por último tenemos la evangelización, que es lo mismo. Cuando la gente tiene una muy buena experiencia contigo y cada que compran en tu restaurante es de manera consistente la buena experiencia, entonces te empiezan a recomendar. Ahora, hay otro elemento, otro concepto que debes de entender, que es el embudo de ventas. El embudo de ventas son todas las estrategias que vas a aplicar para pasar a tus clientes potenciales de una etapa a la siguiente, justo las que te acabo de explicar. Entonces, en un embudo de venta, como te decía, lo primero que debes hacer es seleccionar un mercado. ¿Cuál es el mercado potencial de tu restaurante? Más adelante, no te preocupes, voy a ir ahondando en cada una de estas etapas y lo vamos a ir aplicando en tu restaurante. Pero necesito primero que entiendas la teoría detrás de todo esto, ¿vale? Así que lo primero es entender que hay un mercado potencial para tu restaurante y te debes de enfocar en ese mercado potencial. Después, en la etapa de descubrimiento, cuando tus clientes están apenas enterando de que existes, debes de crear contenido para que se enteren precisamente de tu restaurante. Después, como te decía, debes de mostrar distintos ángulos. Algo de lo que tienes en tu restaurante los va a convencer. Y en una tercera etapa, pues bueno, les vas a dar una razón, como te decía hace unos momentos, para que compren en tu restaurante y no en otro, y lo hagan de la manera más rápida posible. ¿Por qué te deben de comprar a ti? ¿Por qué te deben de comprar hoy? O al menos esta semana, ¿vale? Entonces debes de crear una oferta. Y por último, pues bueno, debes de crear alguna estrategia para que tus clientes que te llegan te vayan generando más clientes. Más adelante en el curso vamos a ver cómo hacer todo esto y cómo aplicarlo en nuestra publicidad, pero espero te esté quedando claro cómo funcionan las etapas de compra de un cliente y
que significa un viaje de comprador y un embudo de ventas, ¿vale? Ahora, para aplicar esta estrategia, para aplicar estos dos conceptos en nuestro restaurante, tenemos que entender 4 cosas, o más bien necesitamos tener 4 cosas. 1, necesitamos definir qué vamos a vender y a quién le vamos a vender. Y esto no significa vendo tacos a todas las personas que pasen. No. Recuerda, aquí lo que vendes puede ser la comodidad de estar en un lugar cerca de donde pasa la gente, la rapidez, el higiene, bueno, realmente no tanto, pero un producto único, resuelves alguna necesidad, en fin, aquí debes de definir qué estás vendiendo y a quién. Es importante también saber quiénes son las personas que van a tu restaurante y por qué van a tu restaurante, ¿vale? En los siguientes videos te voy a explicar cómo definir cada una de estas cosas. En segundo lugar, debemos de conocer dónde tienen la atención nuestros clientes. Es decir, en qué plataformas se encuentra la atención de nuestros clientes. ¿Por qué esto es importante? Porque, bueno, no tiene sentido que hagas publicidad en lugares en donde no está la atención de tus clientes, porque solamente te vas a gastar dinero, sin ningún retorno. Creo que está claro y estás convencido de que probablemente, bueno, si estás tomando este curso de entrada, sabes que la atención de tus clientes no están en los periódicos. A pesar de que hay muchas personas que hoy en día todavía leen periódicos, tú sabes que difícilmente alguien te va a hacer caso ahí. Por lo tanto, no pones tu dinero en los periódicos, ¿vale? No pones anuncios en los periódicos para tu restaurante, porque difícilmente la gente te va a hacer caso ahí. Que, ojo, no estoy diciendo que no pueda funcionar. Estoy diciendo que debes de definir con la mayor precisión posible en dónde está la atención de la gran mayoría de tu mercado potencial. En tercer lugar, debes de definir la oferta. La oferta se trata de por qué me deben de comprar a mí y por qué me deben de comprar lo más rápido posible. Mientras mejor sea la oferta, es más fácil que los clientes vengan contigo. Y por último, debes de tener el vehículo correcto. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál es la forma más fácil de hacerles llegar mi oferta a mis clientes potenciales? Y con esto no me refiero nada más de, lo voy a publicar en redes sociales, sino en qué formato lo voy a hacer, ya sea videos, imágenes, lo que sea. Y cuál va a ser el mensaje que les voy a dar exactamente para que les llame la atención, ¿vale? Entonces, bueno, eso es todo por este capítulo. Espero que te haya ayudado bastante. Y si no, repítelo las veces que sea necesario para que te quede lo más claro posible, ¿vale? Nos vemos en el siguiente video.